Buenas noches, hermanos. Para los hermanos que van a ver la transmisión, que van a ver el video, estamos teniendo una clase de profecía, podemos decir así, con los hermanos de Atlanta. Sí, los hermanos de la iglesia de Atlanta. Entonces, para mí es un privilegio poder presentar la palabra de Dios. Así que en esta ocasión vamos a iniciar. Quiero hacer una oración especial por el estudio. Quiero que oremos para que Dios ilumine nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para que podamos entender su palabra, podamos atesorar este mensaje y que no vaya a ser de que el enemigo arrebate este mensaje de nuestro corazón. Así que vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión usar este medio para poder predicar tu palabra. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, bendice a los hermanos de la iglesia de Atlanta, que todo sea para glorificar tu nombre y que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, podamos crecer en conocimiento, tanto intelectual como espiritualmente, para que podamos este mensaje aplicarlo en nuestra vida y podamos enseñarlo a otras personas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase. Quiero que estudiemos la Biblia a profundidad. En esta ocasión, en este estudio, queremos analizar desde una perspectiva profunda qué son las bodas del Cordero en profecía. De eso se va a tratar el tema, qué son las bodas del Cordero en profecía. Y quiero decirlo con respeto, hermanos, sobre este tema hay una gran ignorancia en la iglesia adventista. Estamos diciendo estas palabras porque es una realidad que vivimos. Estos temas son muchos hermanos que los desconocen. No todos, siempre hay excepciones, pero la mayoría desconoce estos mensajes. Espero que esta información les sirva para que ustedes la puedan atesorar en su corazón y nunca pueda salir eso de su corazón y su mente. La Biblia dice en Mateo 22, versículo 10 al 13, está una parábola, la parábola de las bodas. Vamos a leer principalmente los versículos 10 y 13. Mateo 22, versículos 10 y 13. Vamos a leer lo que dice ahí Cristo en esta parábola. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, si nosotros leemos el contexto de toda la parábola en Mateo 22, vamos a ver de que el padre de familia, que es Dios, el Padre, hizo una boda para su Hijo Jesucristo y mandó a invitar a convidados y no quisieron ir. Por falta de tiempo no pude hacer un bosquejo de quiénes eran los principales convidados, pero al analizar el contexto bíblico, los convidados primeros que fueron invitados fueron los judíos y rechazaron la invitación a la boda. Y aquí dice que el padre de familia mandó a llamar a los convidados que estaban en los caminos, y dice, se llenó la boda. Pero es interesante que allí dice que había uno que no estaba vestido de boda, y al no estar vestido de boda, dice que fue sacado, y dice que allí fue el crujir, y dice, y el llorar. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros entendamos de que antes de que suceda la boda, aquí dice el texto bíblico que el padre de familia hace
es como que investiga. Si usted lee en los versículos donde dice, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí, esto insinúa, hermanos, como que si el rey, o sea, el padre de familia, entró a ver la sala donde estaban todos los convidados, a examinar cuántos estaban vestidos de boda, como una sala, antes de entrar a la boda, y vio allí a uno que no estaba vestido de traje de boda. Quizás habían más, pero la parábola es lo que quiere resaltar aquí nuestro Señor Jesucristo, de que la única forma para poder entrar a la boda de su hijo es estar vestido de boda. No es como hoy, hermanos, que cuando le invitan a uno a una boda, hoy dicen, por sugerencia, dice, lleve un regalo de sobre. Está diciendo que ahí hay que meter billete. O lleve un buen regalo. Hoy para ir a una boda necesita uno llevar un buen regalo para los novios. Pero aquí en esta boda no necesita nadie llevar un regalo. No necesita llevar nadie un sobre que lleve dinero, sino que el requisito para entrar a la boda es un traje de boda. Si no tenemos ese traje de boda, no podemos entrar a la boda. Y por eso es que el padre de familia, o sea, el rey, que es el padre, Dios el Padre que hace de la boda a su hijo, antes de que se lleve a cabo la boda, hace una investigación para ver cuántos están vestidos de boda. Es bien importante ese detalle, hermanos. Ojalá que nunca se les vaya a olvidar, porque el requisito para entrar a la boda es tener un traje de boda. Ahora, un detalle bien interesante, hermanos, es lo siguiente. ¿Dónde se hace esta boda? ¿Quién es la esposa del Cordero y quiénes son los invitados? Estos puntos son bien importantes. ¿Qué es la boda del Cordero? ¿Dónde se hace esa boda? ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿Y quiénes son los invitados a la boda? ¿Están conmigo? Estos detalles no se los pierdan, hermano, porque si no entienden estos detalles se van a confundir y no van a entender el mensaje. Ahora, es interesante que según la Biblia, este tema solamente se puede entender a la luz del santuario. Noten que en las clases anteriores hemos estado hablando del santuario. Y este tema que vamos a estudiar, que son las bodas del Cordero, vamos a estudiarlo a la luz del santuario. Según la Biblia, hermanos, noten lo que voy a decir. Según la Biblia, Cristo cuando viene por segunda vez ya viene casado. Voy a repetir para que ustedes que son mis alumnos entiendan. Según la Biblia, Cristo cuando viene por segunda vez ya viene casado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se casó? ¿Quién es la esposa? ¿Quiénes son los invitados? ¿Dónde se hizo esta boda? Noten lo que dice. Hay otra parábola que es similar. Mateo 13, versículo 47 al 49. Esta es la parábola de la red. Mateo 13, 47 al 49. Vemos los mismos elementos de que la red toma pescados buenos y pescados malos. Es paralelo a lo que dice el padre de familia: vayan por los caminos y recojan gente, junten gente, la que hay en los caminos, para que se llene la boda. Mientras que en la parábola de la red, dice que la red se tira al agua, y noten lo que hace la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces.
Es lo mismo que ir por todos los caminos, por el camino y recoger a todos los que hay en la calle para que sean invitados. Dice que es echada al mar y recoge toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestos y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Noten qué interesante. Dios, antes de dar una sentencia, antes de dar un castigo, primero vemos que en la parábola de la boda hace una investigación en el local, en la sala donde están todos los invitados antes de que entren a la boda. Y ahora vemos la parábola de la red, de que cuando la red se tira al agua, por lógica recoge peces buenos y peces malos. Así que van a la orilla y separan los peces buenos y los peces malos. ¿Qué significa esto, hermanos? Ir por todos los caminos y echar la red representa, hermanos, que el Evangelio, la predicación del Evangelio, recoge a la iglesia hijos de Dios e hijos de Satanás. Cuando se predica el Evangelio y hay personas que vienen a la iglesia, no todos son hijos de Dios. Ahí vienen también hijos del diablo. Eso dice el Espíritu por el cielo, dice la Biblia también. Está inferido en la Biblia, hermanos. Nosotros tenemos una confusión tremenda que creemos de que cuando una persona se bautiza y entra a la iglesia, ya esa persona ya se convirtió en hijo de Dios. Eso no es cierto. Puede ser sí y puede ser no. Porque también del diablo de esa manera trae también la cizaña a la iglesia. No todos vienen convertidos. La red, la predicación del Evangelio trae a la iglesia gente que está convertida y gente que no está convertida. ¿Me voy a explicar, hermano? No sé si me están entendiendo. Porque nosotros creemos, y porque algunas veces por falta de estudio nosotros tenemos una comprensión limitada, y creemos de que solamente porque una persona levantó la mano y se bautizó e hizo una profesión de fe, la persona ya es hijo de Dios. Eso solamente Dios lo conoce. Ser miembro de la iglesia no significa que yo soy hijo de Dios, porque los hijos del diablo también están dentro de la iglesia. Personas que se unieron a la iglesia pero que no están convertidas. Eso dice el Espíritu Profecía. Una cosa es estar escrito en los libros de la iglesia y otra cosa es estar inscrito en el libro de la vida. Entonces, eso enfatiza tanto la parábola de la boda como la parábola de la red. El Evangelio, vayan por los caminos, recojan todo lo que encuentren, para que se llene la boda. Pero resulta que el Padre hace un examen, así como también se separan los peces, los buenos de los malos. Porque Dios siempre, hermanos, antes de dar un veredicto, antes de dar un juicio ejecutivo, antes de dar una sentencia, antes de dar una condenación, primero Dios hace una investigación, primero Dios hace un examen para poder dar la sentencia que encontramos de que significa atarle de los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, pero para que el padre de familia hubiese hecho eso, primero entró a examinar a los convidados para ver quién estaba o no vestido de boda. ¿Estamos claros hasta aquí, hermano? Ok. Porque me interesa que entiendan esto, porque si esto no lo entienden, hermanos, no sirve de nada que yo esté hablando aquí. Porque esto es una clase. Si ustedes no están entendiendo estos principios, esta es la base del tema que vamos a estudiar. Si ustedes no entienden esto que estamos estudiando en este momento, lo demás que voy a hablar no lo van a entender. ¿Estamos de acuerdo? Ok, espero que hayan entendido esto que acabo de decir. Ahora, según la Biblia, Cristo Jesús, cuando viene por segunda vez, ya viene casado. Viene de la boda. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 12, versículo 35 al 36. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 36 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Noten que es idéntico a la parábola de las 10 vírgenes.
Las 10 vírgenes, hermanos y hermanas que están escuchando, que encontramos en Mateo 25, representa el estado espiritual en que estará la iglesia antes de la venida de Cristo. Y aquí se usa el mismo modismo. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a su Señor. Pero ¿cómo hay que estar, hermanos? Con la lámpara, ¿qué? Encendida. Y dice, sed semejantes vosotros como hombres que guardan que su Señor regrese ¿de qué? Lean conmigo, como dice el texto ahí, ¿están leyendo conmigo? Lucas 12, 35 al 36. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor, dice, regrese. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene su Señor? Dice que viene ¿de dónde? De la boda. Pero para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Están conmigo, hermanos? Dice que el Señor viene ¿de dónde? De la boda. Porque nosotros creemos de que Cristo, cuando viene por segunda vez, viene a casarse con la iglesia. Porque nosotros se nos ha dicho que la iglesia es la esposa de Cristo, y vamos a ver de que eso es erróneo, y que cuando Cristo venga por segunda vez viene a casarse con la iglesia. Así nos han enseñado, porque esto pasa como aquella historia que dice que por siglos y siglos se enseñó que la araña tenía 7 patas, pero vino alguien y le empezó a examinar y descubrió que tenía 8 patas la araña. Hay unas que tienen más patas. O sea, hay que tener cuidado, hermano, porque muchas veces nosotros, por falta de estudio, y no estoy diciendo que yo lo sé todo, pero muchas veces por falta de estudio nosotros repetimos como loro lo que otros dicen en los púlpitos. Por ejemplo, ya voy a hacer un paréntesis antes de seguir leyendo. Muchas veces nosotros repetimos frases que se escuchan bien lindas, las frases, va, hermosa la frase, pero como tenemos falta de sabiduría, no sabemos de que esa frase tiene una enseñanza apóstata. Pero como nosotros no tenemos discernimiento, entonces nosotros repetimos esa frase que es bien bonita, se escucha bien bonita, pero que son frases que tienen una enseñanza apóstata. Por ejemplo, muchas veces los predicadores dicen, y he escuchado yo predicadores, por eso lo digo, yo doy fe de eso, que cuando están emocionados dicen, hermano, iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Y eso yo lo venía escuchando de hermanos que cuando están en el púlpito se emocionan. ¿A dónde dice eso? Llevo 15 años, hermano, buscando esa cita en el Espíritu, pero sí, ¿a dónde dice eso? No existe. ¿Cómo es posible que iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder? Entonces todos son cizañas, pues, no hay trigo y cizaña. Eso contradice la Biblia. Si en cada iglesia hay trigo y cizaña, pero venimos siempre y decimos una frase que cuando estamos emocionados los predicadores las decimos y empezamos nosotros a repetirla como un loro, pero que no tienen fundamento bíblico. No sé si ustedes han escuchado esa frase, iglesias enteras junto con sus pastores se van a perder. Esa es una frase diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque ataca el evangelio de Cristo, ataca la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en la iglesia hay trigo y cizaña, y si todos se van a perder junto con el pastor, entonces todos son cizaña, entonces Cristo se equivocó. ¿Me voy a explicar, hermanos? Hay que tener cuidado. Hice ese paréntesis, hermanos, porque a nosotros se nos han enseñado que la esposa de Cristo es la iglesia, pero eso es erróneo. Eso es erróneo, carece de fundamento bíblico. Ahora, vamos a ver, según la Biblia, quién es la esposa de Cristo, dónde sucede esta boda y quiénes son los invitados. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Usé como base Lucas 12, 35 al 36 para demostrar que Cristo, cuando viene por segunda vez, viene de la boda. Viene de la boda. Noten, hermanos, el texto. Significa que las bodas se hacen antes de la venida de Cristo. Porque Cristo regresa de la boda. Y nosotros, dice aquí Cristo, seamos, dice, ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Porque nuestro Señor viene de la boda. Ahora, esto se pone más interesante. Espero que estén agarrando esta información porque esto se pone más interesante, hermano.
La pregunta es, para entender esto, ¿qué hace Cristo en el santuario celestial? Porque para entender este tema es el santuario. Si usted no entiende el santuario, va a andar como picapollo. Picapollo es un término que usamos nosotros aquí en El Salvador para decir que hermanos que andan así como adivinando. Andan adivinando. Si usted no entiende la Biblia, el santuario, hermanos, no va a entender este tema. Por eso es que todos los temas que estamos trazando tenemos que conectarlo con el santuario. Según la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en este momento en el cielo? ¿Qué es lo que está haciendo? Noten cómo dice, noten cómo dice Juan 14, versículo 1 al 3. Juan 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Noten que las moradas ya están construidas. No es que Cristo se haya ido a construir moradas, las moradas ya están. Entonces, ¿a qué fue Él? Al cielo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué fue Cristo? A preparar lugar. ¿Estamos de acuerdo? Lea conmigo. Fue a preparar lugar. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Interesantes palabras de nuestro Señor. Antes de ascender al cielo, antes de irse al cielo, les digo a los discípulos: no se turben, yo voy a la casa de mi Padre y allá hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo anda preparando lugar. ¿Qué es preparar el lugar? Buena pregunta. ¿Cómo lo prepara ese lugar? Si Cristo anda preparando ese lugar, la pregunta es ¿cómo lo hace? La Biblia tiene la respuesta. Vamos a ver de que Cristo hace dos funciones en el santuario. Y esas dos funciones es cómo Cristo prepara ese lugar. La primera función que Cristo hace en el cielo, en el santuario celestial, es una obra de mediación. La obra mediadora. Cristo es nuestro abogado, y eso lo estudiamos anteriormente, donde explicamos qué representa el lugar santo. Significa que Cristo es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado. La Biblia enseña de que Cristo, cuando ascendió al cielo, dice que fue para iniciar su obra ministerial como sacerdote y juez en el santuario celestial. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Note que Cristo está ministrando en el santuario. La pregunta es, ¿qué es lo que hace? ¿Será que Cristo se fue para el cielo a sentarse allá al lado del Padre sin hacer nada? Claro que el lugar de Cristo es al lado del Padre. El trono del Padre es el mismo del Hijo, según Apocalipsis 3:23. Pero Cristo, cuando se fue al cielo, al santuario celestial, no fue a sentarse al trono, sino que fue a hacer una obra de mediación, una obra de intercesión. Noten cómo dice Hebreos 7, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 7, versículos 24 al 26 dice: mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten lo que hace Cristo en el santuario: interceder por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos. Cristo en el santuario prepara ese lugar que Él ha prometido a través de una obra de mediación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cristo prepara ese lugar a través de una obra mediadora.
pero también hace otra función y es una obra de juez. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, dice lo siguiente el profeta Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿quién es el juez? Juan 5:22 dijo Cristo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se le ha dado ¿qué? Al Hijo. O sea que Cristo en el santuario celestial hace una obra de mediador y una obra de juez. De esa manera Cristo prepara ese lugar para los redimidos, para los que se salvan. Noten qué interesante. Preparar el lugar significa que Cristo hace una obra mediadora y una obra de juez. Lugar santo, obra mediadora, y lugar santísimo se le añade, en el lugar santísimo a la obra de mediador se le añade la obra de juez. No es que dejó de ser abogado, aún Cristo en el lugar santísimo sigue ejerciendo su función de abogado. Lo que pasa es que se le añade la función de juez en el lugar santísimo. Donde Cristo ya no va a ser abogado, va a ser cuando salga del lugar santísimo, porque no habrá intercesión. Este mundo habrá quedado sin intercesor, o mejor dicho, el remanente, el pueblo de Dios, quedará sin intercesor después de que cierre la puerta de la gracia. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. Quiero que todos estos textos que estamos estudiando los vayan hilando en su mente, porque de esto depende la comprensión de que entendamos qué son las bodas del Cordero, qué es la esposa, dónde se hace esta boda y quiénes son los invitados. Ahora, es interesante, hermano, que según la Biblia, cuando Cristo ascendió al cielo, fue para iniciar su obra sumo sacerdotal. Y es interesante que el anuncio de eso aquí en la tierra, de que anunciaba de que Cristo en el cielo, en el santuario celestial, había iniciado su obra ministerial, hubo algo aquí en esta tierra y fue el derramamiento pentecostal. Muy importante eso, hermano. Noten lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2. Lo que pasó en el día del Pentecostés, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Lo que pasó en el día del Pentecostés era un anuncio terrenal de lo que estaba pasando en el cielo, y era de que Cristo había iniciado su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Y noten de dónde venía el Espíritu Santo, ese viento recio. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿De dónde vino ese estruendo, ese viento recio? Del cielo. Y dice: el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. O sea, que se oyó un gran estruendo. O sea, era como que había explotado una bomba, un gran estruendo. Y dice que este viento recio venía del cielo. Hermano, nosotros sabemos, hermanos, gracias al don de profecía que tiene la Iglesia Adventista, que fue depositado en el ministerio de Elena de White, sabemos perfectamente bien de que el derramamiento pentecostal era un anuncio de que Cristo había iniciado su obra ministerial en el santuario celestial como sacerdote y abogado. Esto lo corrobora el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White. El libro Hechos de los Apóstoles es un comentario del libro de Hechos de los Apóstoles que está en la Biblia. Elena de White tiene un libro que se llama también Hechos de los Apóstoles.
Y dice en la página 31, párrafo 4, comentando de lo que estaba pasando en el cielo en el día del Pentecostés, dice así: la ascensión de Cristo al cielo fue señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos, para que entiendan lo que está pasando aquí. Saben de que Elena de White, aunque no dé citas bíblicas, está haciendo un comentario de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 son dos capítulos que deben de entenderse a la luz de la ascensión de Cristo al cielo para ministrar en el santuario celestial como sacerdote. En Apocalipsis 4 vemos un silencio sepulcral, o sea que no hay adoración de los ángeles. En Apocalipsis 4 solamente vemos a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos y el trono donde está sentado el Padre. No vemos a los ángeles ni vemos al Cordero, porque Apocalipsis 4 debe de entenderse desde la perspectiva de que los ángeles han bajado del cielo a la tierra para venir a escoltar a Cristo e entronizarlo en el santuario. Mientras que Apocalipsis 5, ahora ya vemos a Cristo que se ha entronizado junto con los ángeles y se presenta como un cordero inmolado. Y ahora vemos de que ahora sí empieza la adoración celestial y empiezan a cantar un cántico los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y los ángeles. ¿Por qué razón? Porque en Apocalipsis 4 vemos un silencio. ¿Por qué razón? Porque los ángeles no están. Han venido a escoltar a Cristo para entronizarlo al cielo. ¿Me voy a explicar, hermanos? Y de eso está hablando aquí Elena de White. Dice: cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Apocalipsis 5. No está dando citas ella, pero está hablando de Apocalipsis 5. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era ungido como sobre su pueblo. Interesante, hermano, muy interesante. O sea que lo que pasó en el día del Pentecostés era un anuncio de que Cristo en el cielo estaba iniciando su obra ministerial. Hermanos, estos temas son profundos, hermanos. Ustedes me van a decir: hermano, ¿por qué está hablando tanto de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la boda del Cordero? Ya van a ver, hermano. Estos temas son interesantes. ¿Saben, hermano? El Pentecostés era una fiesta que se le conocía como la fiesta de la semana. La fiesta de las semanas, hermanos, era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso es que se llamaba Pentecostés, porque la palabra penta significa 50. Se le conocía como también la fiesta de la semana. Pero es interesante que Cristo, después de que resucitó, hay un misterio allí. Después de que Cristo resucitó, en la mañana, las primeras horas del primer día de la semana, donde se presentaban las primicias, en los primeros frutos de la cosecha, del grano. Dice que María Magdalena quería abrazarlo. La Reina Valera no da la fuerza del texto. La Reina Valera dice: no me toquen. Es una mala traducción, hermano. Yo siempre uso muchas traducciones para ver el griego y el hebreo. El texto griego dice: déjame ir, no me detengan, o suéltame. Porque María Magdalena, al ver a su maestro, se sintió tan alegre que quería abrazarlo. Y Cristo le dijo: no me toque, no me detenga, porque tengo que subir a mi Padre.
Y es interesante que Cristo, después de que se presentó ante el Padre como triunfante, primicia de los que durmieron, Cristo bajó de nuevo a la tierra. Hechos 1:3 dice que Cristo estuvo con los discípulos 40 días. ¿Cuántos días faltaban para el Pentecostés? Faltaban 10 días. Pero Cristo a los 40 días ascendió al cielo. La pregunta es, ¿qué pasó en el cielo durante esos 10 días antes que cayera sobre los discípulos el derramamiento pentecostal? Hermano, esto es interesante, hermano. Les voy a dar esta información, hermano. Yo tengo todos estos temas en mi canal, hermano. Yo lo he explicado todo esto bien detallado. No puedo dar muchas citas y leer aquí porque todos nos salimos. Hermano, ¿saben que en esos 10 días lo que hizo el Padre con su Hijo es que lo vistió con la ropa que usaban los sacerdotes en el santuario? Hay una referencia en Levíticos 8. Cuando los sacerdotes empezaban a ministrar en el santuario, Moisés, dice Levíticos 8, lean todo el capítulo cuando tengan tiempo, dice que vistió a Aarón, el sacerdote, lo vistió con la túnica, con el efod, con la mitra, con el pectoral. Eso se hacía antes de iniciar a oficiar en el santuario los sacerdotes. Vemos en Hechos, en Levíticos 8. En esos 10 días, el Padre lo que hizo es vestir a Cristo como sacerdote para que iniciara su ministerio sacerdotal. Pero según la ley levita, para que los sacerdotes iniciaran a oficiar en el santuario después de que habían sido vestidos con toda la ropa del sacerdocio, eran ungidos para que empezaran a ministrar en el santuario. Cristo, en el último día de esos 10 días, antes de que inicie el Pentecostés, fue ungido por el Padre con el aceite que representa el Espíritu Santo. Y cuando el Padre derramó el aceite sobre su Hijo, porque así era, hay un salmo donde dice que es como el aceite que se derrama en la cabeza de Aarón, creo que es el Salmo 133, y dice, va hasta la barba y llega hasta los bordes de su vestido, porque esa era la forma de ungir a los sacerdotes. Entonces, cuando el Padre unge a Cristo con el poder del Espíritu Santo, ese aceite fue tan potente que en el día del Pentecostés lo que pasó es que cayeron gotas. Fue tan potente el aceite que bajó sobre Cristo como sacerdote que cayeron gotas, lo que dice el Salmo que es como el rocío en el monte de Hermón. O sea, toda la Biblia está basada en el santuario, hermano. Todo lo que estamos estudiando está basado en el santuario. Hermano, lo que pasó en el día del Pentecostés era que Cristo estaba siendo ungido y fue tan potente ese aceite de que cayeron gotas que venían del cielo. Era un anuncio de que el Padre estaba invistiendo a su Hijo como sumo sacerdote para que iniciase su obra ministerial en el santuario. Esto lo desconocen los protestantes. Inclusive muchos adventistas desconocen esto que estoy hablando yo, hermanos. Pregúntele a un hermano, ¿qué pasó con Cristo durante esos 10 días en el cielo? ¿Qué es lo que hizo Cristo en el cielo? ¿Será que estuvo sentado en una hamaca o en algún trono? Estuvo en la puerta del santuario y el Padre lo vistió con toda la ropa que usaban los sacerdotes para iniciar su obra y entrar al santuario. Y cuando estaba ya por entrar, se derrama el Pentecostés, anuncio de que Cristo iniciaba su obra ministerial en el santuario. Interesante. Lo que dice Apocalipsis 4, que hubo un silencio, porque los ángeles habían venido a escoltar a Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Los ángeles entronizan a Cristo, y ya lo vemos en Apocalipsis 5, ya como un cordero inmolado. Ahora Cristo se presenta triunfante, es una escena de entronización. Ahora empieza el coro celestial de los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos no caídos, los 4 seres vivientes, los querubines y los serafines, los ángeles, y todos cantan el mismo cántico, porque Cristo ahora ha venido triunfante de la tierra, como un cordero inmolado. Hay un silencio. Ahora, es interesante, hermano, lo que viene ahora a continuación. Esto se pone más interesante. Cuando Cristo entra al santuario celestial, o antes de entrar al santuario, hubo un silencio que lo encontramos en Apocalipsis 4. Nadie está cantando allí. El cántico lo vemos en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 4 nadie está cantando porque los ángeles han venido a escoltar. Hay un silencio,
Pero es interesante, hermanos, lo que viene a continuación. Según la Biblia y el Espíritu de Profecía, Cristo en este momento está ministrando en el lugar santísimo del santuario. La lección de escuela sabática hemos explicado esto a profundidad en las otras clases que tuvimos, de que Cristo, según la profecía de las 70 semanas, que es una parte descontada de las 2300 tardes y mañana, Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre de 1844 a ministrar y a ejercer su función de juez. Aquí va lo interesante, hermanos. Quiero que se concentren en lo que voy a decir. Saben, hermanos, que un poco antes de que Cristo esté por salir del lugar santísimo, también va a haber un silencio en el cielo. ¿Y saben por qué va a haber un silencio en el cielo? Porque el Padre le va a quitar la ropa de sacerdote con la que está Cristo en este momento ministrando y lo va a investir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a adelantar qué es la boda del Cordero antes de leer la cita. Concéntrense en lo que voy a decir, hermano. Yo espero que estén anotando. Hermano, el examen que hace el padre de familia antes de entrar a la boda de los convidados, ese es el juicio investigador, el examen de los convidados. En el juicio investigador es que Dios hace separación de peces buenos y peces malos. En el juicio investigador es que Dios hace separación de la cizaña y el trigo. En el juicio. ¿Qué es la boda? Agarren esta información. La boda se hace antes de que se termine el tiempo de gracia. La boda del Cordero es el momento en que el Padre le quita la ropa al hijo de sacerdote y lo viste como Rey de Reyes y Señor de Señores. Según la Biblia, ¿cómo Cristo viene en su segunda venida? Apocalipsis 19 dice que Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19. No necesitamos tener un cerebro de Salomón para entender claramente que si Hebreos dice que Cristo está vestido como sacerdote, en algún momento fue cambiada esa ropa de Cristo. ¿Me doy a explicar, hermano? Ese cambio de ropa se le llama la boda del Cordero. Anótenlo. El momento que el Padre le quita la ropa de sacerdote al Hijo y lo viste con la dignidad del Rey, eso se llama boda del Cordero. Esa escena cortita, antes de que Cristo salga del lugar santísimo y caigan las plagas y se termine el tiempo de gracia, eso se hace, es lo último que se hace antes de que se termine el tiempo de gracia. La boda del Cordero es la vestimenta que se le pone a Cristo. Y en ese momento, cuando Cristo es investido con la dignidad del Rey, el Padre le da la esposa a su Hijo. ¿Saben quién es la esposa? Es la Nueva Jerusalén. Y la iglesia es la invitada. Oigan lo que estoy diciendo, hermano. Estos temas son... Ya voy a leer la cita, hermano, para si alguien tiene duda o alguien tiene ese prejuicio que les han enseñado que la iglesia es la esposa. Eso es error, hermanos. Eso es error. Si usted antes creía de que la iglesia es la esposa de Cristo, diga usted, retráctese en este momento, retráctese, porque estaba equivocado. En profecía bíblica, en la parábola de Mateo 25, las vírgenes somos nosotros. Nosotros como iglesia es la invitada a la boda. La boda se hace en el cielo antes de que termine el juicio investigador y nosotros estamos presentes en la boda a través de los registros celestiales. La esposa de Cristo es la Nueva Jerusalén. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene a traer a los invitados, o sea, la iglesia para la cena de boda. La boda se hace antes de la venida de Cristo. Y cuando Cristo viene después de los 1000 años, viene un cortejo. Cristo viene con su esposa, vienen adelante, Cristo viene y la Nueva Jerusalén vienen adelante y los invitados vienen atrás. Y cuando la Jerusalén se siente en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14, es que los invitados, o sea, la iglesia, los redimidos, entran a la Jerusalén. Estoy dándoles solamente estos pincelados para que ustedes puedan asimilar esto, hermano. Y de paso, hermano, recalco, hermano, que estos temas son muy profundos y aquí estoy solamente dándoles pincelados. Ahora, hermano, agarren esta información, oigan lo que dice Primeros Escritos, página 280, párrafo 1.
Pero se me ha venido a la mente un detalle, hermano. ¿De dónde ha surgido la idea de que la iglesia es la esposa de Cristo? La idea ha surgido de las metáforas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Entonces muchos hermanos dicen, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos usan una metáfora, o esto se llaman símiles, comparaciones. Espiritualmente y metafóricamente, la iglesia es la esposa de Cristo simbólicamente hablando. Es una metáfora. Por ejemplo, hermanos, antes de casarse una pareja, tienen que andar de novio. Esto es una comparación, por eso es que la Biblia usa esa comparación. Cuando, antes de bautizarlos, que es la boda simbólicamente, cuando nosotros los bautizamos, hacemos un pacto con Cristo. Pero antes de bautizarlo, hubo tipo como una relación de noviazgo. Es cuando se nos dio estudio bíblico, se nos evangelizó, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ese es el noviazgo. Cuando venimos a las aguas del bautismo, nosotros hacemos un pacto, tipo como un matrimonio, y nos unimos a Cristo por la fe. En ese sentido, metafóricamente, la iglesia toma una función espiritualmente de la esposa. Pero en lenguaje profético y apocalíptico, la iglesia no es la esposa de Cristo. La iglesia es la invitada en lenguaje profético y apocalíptico. Entonces no debemos de confundir una símiles, una metáfora, a un lenguaje profético y apocalíptico. ¿Me doy a explicar, hermano? Vamos a leer la cita. Primeros Escritos, página 280, párrafo 1, dice: esto es cuando termine la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles y esté por terminar el cierre de la puerta de la gracia. Dice así: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, esto se hace cuando termina el juicio. El acto de borrar pecados es en el juicio. Y dice, había recibido su reino, estaba completo el número de los súbditos del reino, o sea que el sellamiento había completado, y consumado el matrimonio del Cordero. Noten, hermanos, el matrimonio del Cordero. O sea que el matrimonio del Cordero se va a llevar a cabo un poco antes de que se termine el tiempo de gracia. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la boda del Cordero, el matrimonio del Cordero, es el acto que el Padre lo viste con la dignidad del Rey, y el Padre en ese acto le entrega a la esposa, que es la Jerusalén, para que después Cristo nos dé esa Jerusalén a nosotros, esa ciudad santa. Esa es la recompensa de los redimidos. Pero el Padre, en la boda del Cordero, que se hace antes de la venida de Cristo y antes de decir la puerta de la gracia, el Padre le entrega su esposa a su Hijo, que es la nueva Jerusalén. ¿Dónde dice eso? Agarren esta información, hermano. Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 2. El capítulo se llama Nuestro Abogado, Cristo nuestro Abogado. Y quiero que noten la cita para que no vayan a decir, este hermano Rafael nos está diciendo una herejía. No, hermanos, aquí no venimos a predicar herejía. Estamos usando Biblia, Espíritu y Profecía. Lo que pasa, hermanos, es que estos temas son muy profundos. Y no todos tienen el mismo conocimiento que otros. Otros tienen más conocimiento que otros. Noten cómo dice, Conflicto de los siglos, página 422, párrafo 2. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a la boda. La venida del esposo, presentada aquí, está Elena de White comentando de la parábola de las 10 vírgenes. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda, porque el Hijo del Hombre viene hacia el anciano de día. O sea, Cristo no viene a la tierra, sino que viene hacia el anciano de día. Y dice, la venida del esposo, presentada aquí, o sea, en la parábola de las 10 vírgenes, se verifica antes de la boda. La boda
representa, escuchen hermanos, la boda. Lo voy a repetir 2 veces para que entiendan, hermanos. Van a disculpar que repita tanto, pero mi objetivo es que ustedes entiendan, hermanos, y aprendan esto. Y si les permiten el púlpito, poder predicar este tema en un púlpito, hermanos. Hay hermanos que no saben de esto. Pregúntele a un hermano. Pruébenlo. Ya he probado yo. Hasta hermanos que tienen tiempo, están en la iglesia, ancianos. Hermanos, les digo yo, mire, ¿quién es la esposa de Cristo? La iglesia, me dicen. No saben nada. La esposa de Cristo. Y pregúntele, ¿y los invitados quiénes son? Se quedan mudos. Ahora, lo voy a leer como dice. La boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del rey. ¿Qué es la boda? La boda representa el acto de ser investido Cristo con la dignidad del rey. Tremendo, hermanos. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan, ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Y cita ahí Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Ahora, salta pues a la vista a la esposa. Dice, salta pues a la vista que la esposa representa a la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro del esposo representa a la iglesia. Oigan, representa a la iglesia. Cristo es el novio, la Jerusalén es la esposa, y las vírgenes representan a la iglesia. Noten cómo dice. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, al pueblo de Dios se le constituye los invitados a la cena de la boda. Repita conmigo, hermanos. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de la boda. Nosotros, la iglesia, somos los invitados. La esposa es la Nueva Jerusalén. Si son los invitados, no pueden representar también la esposa. ¿Están leyendo conmigo, hermano? Hermano, yo no necesito tener una mente como algún científico para entender esto, hermano. Cuando a mí me invitan a una boda, no es para que yo me vaya a casar con la novia. Absurdo. Soy invitado. O pasa eso en su país, hermano. Pasa eso usted cuando le dicen, hermana, quiero invitarla a una boda, usted se viene a casar con el novio. ¿Verdad que no? Usted es la invitada. Usted es el invitado. ¿Me estoy explicando? Y dice ella, si son los invitados, no pueden representar a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibió del anciano de días en el cielo. O sea, que esta boda se hace en el cielo antes de la venida de Cristo. Y se hace antes de que termine el juicio investigador. Dice, Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la Nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Y cita ya Daniel 7:14. Porque en el juicio, en la boda del Cordero, es que a Cristo se le ha reinado, o sea, la Jerusalén. Porque esa Jerusalén, Cristo se la da después a los redimidos. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino. Y cita ella Mateos 8:11 y Lucas 22:30, para participar de la cena de la boda del Cordero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo, cuando viene por segunda vez, ya viene casado, porque la boda se hace antes del juicio, antes de que termine el juicio investigador. Y es el cambio de ropa. Ese cambio de ropa se le conoce que la boda del Cordero. Y cuando Cristo viene por segunda vez, ya viene casado. Viene a traer a los invitados, que es la iglesia, para que vayamos a la cena de la boda, que va a durar 1000 años. Durante 1000 años se va a llevar la cena de la boda del Cordero. Mientras en el cielo durante los 1000 años sucede la boda del Cordero, la cena de la boda del Cordero,
en esta tierra va a haber otra cena, que según Apocalipsis 19 dice que las aves de rapiña van a cenar a los cadáveres de los impíos, o sea que van a haber dos cenas. La cena de boda del Cordero que se va a llevar en el cielo durante 1000 años y los impíos que van a ser cenados por las aves de rapiña. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, hermanos. Esto lo corroboró el comentario bíblico adventista. Para que algún hermano vaya a decir, esta hermano Rafael es loco, está inventándose cosas. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Por lo menos deberían de respetar los años que tengo de estudiar la Biblia y el Espíritu y Profecía. Tengo más de 20 años de estudiar el Daniel y Apocalipsis, la Biblia. O sea, estos temas que predico no voy a creer que de repente cuando venía en el camino me lo inventé. Tengo años y años de leer libros. He leído cientos de libros. Un hermano me dijo, y quiero recalcar este punto porque una vez un hermano me humilló y me dijo así, me avergonzó, me dijo, él quería humillarme, pero no me pudo humillar. Tú, me dijo Rafael, no tienes potestad, me dice, para que prediques esa clase de tema porque tú no eres teólogo, me dijo. Enseñame el título, el diploma de que tú eres teólogo, me dijo. Tremendo, ¿no? Y no estoy inventando, hermano. Hay hermanos que tienen esa mentalidad diabólica, porque hacer una exposición de esta clase de cosas y contradecir algún error que algún hermano tenga, creen de que uno tiene que ser teólogo y erudito, algún PH, un erudito. Pero yo le contesté al hermano, hermano, yo no soy teólogo, no soy erudito, nunca he ido a una universidad, no he ido a Andrews, no he ido a ninguna universidad europea a estudiar nada. Lo que yo conozco es porque me he devorado libros enteros, leo mucho, conozco mucho, pero porque lo he leído. Entonces lo que vengo a predicarles aquí, hermanos, no es porque me lo saqué en la manga de la camisa. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre qué es la boda del Cordero y quién es la esposa y quiénes son los invitados y dónde se hace esta boda. Dice así, la esposa del Cordero es la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Quién les ha dicho que la esposa es la iglesia? ¿Quién les ha dicho eso? La Nueva Jerusalén será la capital de la tierra nueva y como tal será representante de los reinos del mundo que ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, dice el comentario bíblico adventista. Ahora, noten cómo dice, estas bodas consisten en que Cristo recibirá su reino, representado por la Nueva Jerusalén, que es la boda. Cristo lo recibe en su reino, dice, y está representado por la Nueva Jerusalén, y dice, y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo, cuando finalice su ministerio sacerdotal, antes que se derramen las plagas. Tremendo, hermano. Como en la parábola de las 10 vírgenes, los santos que esperan son representados como los invitados a la fiesta de boda, dice el comentario bíblico adventista, hermano. Hermanos, no sabemos, hermanos, si se está llevando a cabo la boda en este momento, porque cuando termine la boda, el matrimonio del Cordero, se cierra el puerto de la gracia y caen las plagas, hermano. Porque después del juicio de los vivos, que no sabemos cuándo va a empezar o cuándo empezó, después del juicio de los vivos, porque primero el juicio empieza por los muertos, justos muertos, y termina por los justos vivos, el juicio de los vivos, después le sigue la boda del Cordero. El matrimonio del Cordero se completa. Miren los elementos que están contenidos en este mensaje. Se termina el juicio investigador, se completa el sellamiento, se termina la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, del mensaje del tercer ángel, dice el Espíritu de Profecía. Cristo es investido como Rey de Reyes, se completa el matrimonio, se cierra la puerta de la gracia, se levanta Miguel, según Daniel 12:1, porque el levantamiento de Miguel tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia, caen las plagas y Cristo viene por segunda vez después de que terminen las plagas a traer a sus hijos, los invitados, la iglesia, para que vayan a la cena de la boda. Tremendo, hermanos. Hermanos, espero que esta información les haya servido. Si quieren puedo compartir estas citas, hermanos. Tengo muchas citas donde Elena de Guaya menciona mucho el matrimonio del Cordero, que tiene que ver con lo que se hace antes de que termine el tiempo de gracia. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga.